Si tú has consumido un buen desayuno, si has entrenado, si has dado 10.000 pasos al día, si usas las escaleras convencionales en vez de las mecánicas y el ascensor, si no te expones a luz artificial por la noche y durante la mañana sales un poquito a que te da luz del día, Ujú. oye, ya has hecho el 80%. Si después quieres meterte media horita a hacer el tonto en Instagram, ¿Dónde está el límite entre cuidarse y ser esclavo del autocuidado? ese es muy buen punto. Yo digo siempre que cualquier cosa llevada al extremo se convierte en lo opuesto, ¿no? Mm. Si tú no puedes nunca comerte un trozo de tarta, quizás ese día del cumpleaños que tu hija te prepara una tarta, pues no la comes porque lleva azúcar. Pero si tú no puedes comerte un día un croissant, porque vas a París y quieres probar el mejor croissant de la ciudad, sin sentirte después culpable, también tienes un problema. Es un problema de autocastigo innecesario. Cuando ese croissant, de nuevo, si las grandes rocas las tienes en el bote, ese croissant te va a afectar cero. Si después caminas 20.000 pasos por la ciudad, si después entrenas un ratito, y aunque no lo hagas, pues ese croissant te va a afectar cero tu salud. Si tuvieras que diseñar una rutina de recuperación, sauna, frío, infrarrojos, ¿cuál sería? ¿Cuáles son las cosas básicas y luego cuáles son menos importantes? Bueno, la base es el sueño. No es ni la sauna, ni las cámaras hiperbáricas, ni las luces rojas, no, el sueño, ¿sabes? Entonces, si para aplicarte la sauna, la terapia hiperbárica, tienes que ir a no sé dónde, volver tarde a casa, mira, no vayas a ninguna parte, acuéstate antes y duerme. Es lo que más te va a ayudar a recuperarte junto con la nutrición, ¿no? Marcos Vázquez, bienvenido al show. Muchas gracias, un placer. La verdad es que tu trabajo me ha gustado mucho, con tu blog, con tu libro Invicto, que lo ha petado. Me gustaría un poco, bueno, pues haciendo énfasis en tu transición, ¿no? Del mundo de la consultoría a quien eres hoy en día. Cuéntanos. Bueno, historia corta por no aburrir a la gente. Yo originalmente estudié ingeniería y luego empecé en el mundo de la consultoría, ¿no? Hice toda la carrera en una empresa hasta socio y después, cuando ya era socio, empecé con un proyecto que era un hobby, en Ujú. realidad. Yo siempre me fascinó el mundo de la salud, estudiaba muchísimo, pero era un hobby. Y lo que hacía era ayudar a personas, ¿no? De mi entorno, amigos, colegas, en el mundo físico, en el mundo real, y fue este grupo inicial el que me animaba a poner esas ideas en un blog, ¿no? Porque querían transmitir esas ideas a Ujú. sus amigos, sus familiares. Y yo al principio me resistía. O sea, tenía una vida bastante ajetreada como para encima ponerme a escribir en un blog. Pero bueno, al final me animé y vi que empezaba a tener mucho impacto más allá de mis amigos, ¿no? Mis primeros lectores era ese grupo Ujú. físico, y después los amigos de sus amigos y familiares de sus familiares. Pero después el blog cogió mucha fuerza, ¿no? Como que Google me llevó muchísima audiencia y en pocos meses pues tenía ya decenas de miles de visitas al mes y luego cientos de miles, superó el millón un tiempo después y eso ocurría y además disfrutaba muchísimo, ¿no? Me di cuenta Mm. de que disfrutaba mucho esa divulgación más pública y a la vez, pues yo estaba ya bastante cansado de la consultoría y además vendimos la empresa, bueno, Ujú. compraron la empresa, básicamente. Entonces se juntaron las dos cosas, ¿no? Que yo estaba cansado de la consultoría, que me encantaba el mundo de la divulgación en salud, que sentía además que estaba ayudando a mucha gente. Entonces fue ese momento de vender la compañía, dije 100% voy a dedicarme a lo que realmente me gusta, Mm. a lo que realmente me empezaba a considerar ya como un propósito y eso fue, ¿no? Y después de dedicarme 100% al proyecto, pues creció todavía mucho más rápido y luego empecé en el mundo de las redes sociales y luego Ujú. en el mundo del podcasting ya en el 2014 y hasta ahora, básicamente. Así que muy contento con cómo ha Mm. sido ese desarrollo. ¿De dónde nace ese propósito por la salud, por la nutrición, por dar la mejor versión de uno mismo? Mm. A ver, yo creo que al final el propósito surge con el tiempo, ¿no? Inicialmente era un interés. Yo Ujú. siempre cuento que mis primeros recuerdos de la infancia eran en un hospital con problemas para respirar. Yo era asmático, muy Mm. asmático, tenía muchos ataques. em, y por tanto, quizás desde pequeño, pues me di cuenta que la salud no está garantizada, ¿no? Mm. Que sabes desde pequeño que es algo que puede no estar ahí y que tienes que valorar y que cuidar. Y entonces quizás por eso siempre me gustó mucho el mundo de la salud, pero era un hobby, ¿no? Y me gustaba la tecnología y por eso luego Ujú. estudié ingeniería informática y me dediqué a la consultoría porque también pensaba que me iba a dar más dinero, ¿no? Ujú. Y la salud para mí era un hobby, ¿no? Seguir aprendiendo, leyendo, experimentando conmigo mismo un montón de dietas, de protocolos de alimentación, de no sé qué. Y después, cuando ya me dediqué 100% a esto, cuando empecé
a divulgar de manera más pública, que empecé a considerarlo ya algo que me llenaba, que me enriquecía. No era ya un hobby, era algo mucho mayor que eso. Y sobre todo cuando empiezas a recibir ya mensajes de muchas personas desconocidas Mm, que te dicen directamente que se ha salvado la vida, ¿no? Que han curado mm. enfermedades gracias a seguir tus recomendaciones, o o que han mejorado muchos aspectos, o te envían fotos del antes con 40 kilos de más y que después de probar 1000 dietas y protocolos de entrenamiento sin lograr resultados, que por fin, con tu filosofía, entre comillas, que han mejorado muchísimo. Y eso a mí pues me llenaba mucho, y me di cuenta que no era simplemente un tema de que me interesase, sino que incluso a nivel personal Mm, pues me ofrecía un poco este propósito vital, ¿no? De ayudar a la gente a través de la divulgación, de convertir, que es lo que yo intento hacer, convertir evidencia científica en recomendaciones prácticas aplicables, ¿no? Cuando yo empecé, casi nadie en el 2011-2012 ponía referencias científicas. Era como, bueno, mm, pues yo opino esto, yo aquello. Yo, mm. vale, pero ¿en qué te basas, no? Y quizás yo, por el hecho de ser ingeniero, sentía la necesidad de que lo que yo decía, como no tenía, entre comillas, ese sello de autoridad, ¿no? De he estudiado una carrera en relación a esto, Mm, pero yo era ingeniero, digo, bueno, pero las pautas de la ingeniería se pueden aplicar perfectamente a la salud. Al final son entradas, salidas, mm. procesos que modifican cosas por el medio. Y cuando empecé a profundizar en la biología, pues me di cuenta que había muchos paralelismos, ¿no? Y como te decía, pues al final el hecho de que ponía en recomendaciones concretas, aplicables, la evidencia científica más reciente, pues hizo que la gente tuviera resultados muy rápidos o mucho mejores que los que habían tenido antes, y ahí surgió en realidad el grueso del proyecto. ¿Qué es lo que te sostiene los días que no quieres ir a entrenar? Pues yo hablo mucho de esta idea de que cuando no tengas ganas de entrenar, entrenas sin ganas, ¿no? O sea, que Mm, al final creo que tenemos que enseñarnos o aprender a separar la emoción de la acción. O sea, y mm, por desgracia, como que estos van muy fusionados, ¿no? ujú, Y la gente piensa que para entrenar necesita motivación. Y yo les digo que no necesitas motivación para entrenar, que puedes hacer las cosas con motivación o sin ellas. La gente piensa que el ciclo es así: tengo motivación ujú, y por tanto entreno y por tanto tengo resultados, ¿no? Cuando en realidad, y eso es perfecto, ¿eh? O sea, si tienes motivación, por supuesto, úsala. Es mucho mejor tener motivación o tener ganas que no tenerlas. Pero en realidad, muchas veces el ciclo es más bien así. Hago las cosas o entreno sin ganas. ujú, Como entreno, tengo resultados, y ujú, como tengo resultados, me motivo. Entonces, la motivación es muchas veces la consecuencia de la acción y no la causa, ¿no? Y, y creo que esto es entrenable. O sea, cuando tú te fuerzas, entre comillas, a hacer cosas que no te apetecen, ¿no? Como entrenar sin ganas, pues al ujú, final eso tiene transferencia al resto de ámbitos de la vida, porque al final tenemos que hacer muchas cosas que no nos apetecen. O podríamos preguntarle a alguien: oye, todos esos días que no te apetece ir a trabajo, ¿qué haces? ujú, Pues voy, ujú, porque lo ves como una responsabilidad. ujú, Y sin embargo, como que no tenemos esa misma capacidad para algo como el autocuidado, que ujú, debería ser al menos igual de importante que ir a trabajo, ¿no? ujú. ¿Qué ocurre? Que con el trabajo es una responsabilidad hacia otra persona, hacia tu jefe, hacia la empresa. Bueno, pues porque no tienes esa misma responsabilidad hacia ti mismo, ¿no? Entonces, yo recomiendo eso, o sea, que aprendas a entrenar sin ganas, y esto es aplicable a otras muchas cosas de la vida. Mm. De una forma u otra, cuanto más compromiso tienes contigo mismo, más compromiso vas a tener con otros, ¿no? Así que, Bueno, cuanto mejor estés físicamente, más energía vital vas a tener, menos estrés, menos irritabilidad, mm, vas a ser, entre comillas, una mejor versión, ¿no? Una versión más saludable, que va a pensar mejor, porque pensamos únicamente, cuando hablamos de entrenamiento, de nutrición, pensamos como en el plano más físico: verme mejor, ujú, perder grasa, que por supuesto que sí, pero cuidado, que sabemos, de hecho, uno de mis libros, Saludablemente, habla de esta conexión mente-cerebro. ujú, El cerebro es materia, y sabemos que las personas que hacen actividad física, por ejemplo, que se alimentan mejor, pues rinden mejor cognitivamente, tienen más claridad mental, tienen menos riesgo de depresión, menos riesgo de trastornos neurodegenerativos. O sea, lo que hacemos influye en cómo pensamos, y por tanto, empleados que cuiden sus hábitos van a rendir mejor después en el trabajo. Hace no mucho estuve dando una charla en Google, ujú, allí en Torre Picasso, y tienen una sala así como esta, así oscurita, con pods donde los empleados ujú, pueden dormir, ¿no? Es decir, son conscientes de que
un empleado descansado es mucho más productivo hasta el punto de que están dispuestos a pagarles por dormir, porque saben que eso es Exacto. bueno, que va a derivar después en empleados más creativos, que rinden mejor, más productivos. Bueno, Ujú. y lo mismo con el autocuidado aplicado a la nutrición, aplicado al entrenamiento, etcétera. Estoicismo. Ujú. ¿Te ha servido más para ir para adelante o para no estancarte? Las dos cosas. O sea, al final mi libro se titula Invicto y tiene como subtítulo Logra más, sufre menos. Las dos Ujú. cosas, ¿no? Te va a ayudar a vencer esa pereza que decíamos, ¿no? A lograr más cosas, tanto a nivel de físico, del plano de entrenar, porque te va a hacer, entre comillas, más disciplinado para lograr objetivos a nivel físico, pero también a nivel de emprendimiento, también a nivel laboral. Va a mejorar tus relaciones personales, vas a entenderte mejor, vas a regular mejor tus emociones y por tanto vas a lograr más cosas, entre comillas, pero también vas a sufrir menos en el proceso. Vas a, em, vas a recuperarte mejor de la adversidad, vas a poner tus problemas en perspectiva. Ujú. Eh, Como te contaba, yo ayer por la tarde perdí la cartera, ¿no? Mm. Y lo primero que hago es lo típico, hostia, ahora cartera, además estoy en Madrid, que no tengo pasaporte, no tengo nada, mañana Ujú. tengo que volar. Bueno, pues ese bucle mental es normal. O Ujú. sea, al final el estoicismo no es que de repente le evitas, ¿no? Y Ujú. no, las cosas te afectan, pero con mucha más rapidez que antes paso a, vale, ¿qué es lo que puedo controlar sobre esto? Ujú. Vale, pues cancelar tarjetas, tengo que ir a poner la denuncia y además, qué suerte que tengo tarjeta en el móvil que no me pasa nada. Qué Ujú. suerte que con la denuncia puedo viajar aunque no tenga el DNI. Qué suerte que no va a pasar nada, ¿sabes? Que perdí 200 euros en la cartera y lo que antes me hubiera afectado 8, pues ahora me afecta 5 y en vez de estar Ujú. todo el día preocupado por eso, pues estás una hora molesto porque perdiste la cartera. Y esto lo puedes aplicar a cosas mucho más graves, ¿no? Porque al final yo siempre digo que la gente pierde muchas veces calidad de vida Ujú. o genera ansiedad en su vida por cosas que no son problemas, son inconvenientes. Perder la cartera no es un problema, es un pequeño inconveniente, ¿no? Ujú. Y cuando y el estoicismo, entre otras muchas cosas, te ayuda a poner las cosas en perspectiva, ¿no? Te dice, vale, tú estás viendo esto desde aquí y desde aquí se ve como un problemón, pero oye, prueba a dar la vuelta y si lo miras desde aquí, bueno, en realidad no pasa nada, Ujú. no es tan grave. O me gusta mucho esta regla del 10-10-10, ¿no? Que si algo no te va a preocupar en 10 meses, que no te preocupe ahora. Si te va a preocupar en 10 meses o en 10 días, piensa que te va a preocupar en 10 meses y si no en 10 años. Y lo que no te vaya a preocupar en 10 meses, que no te preocupe ahora o en Ujú. 10 días, ¿no? Qué bueno. Perder la cartera me va a preocupar en 10 días. Bueno, igual todavía sí, porque no tendré el DNI, tengo que ir a pedir cita y sabemos cómo están las cosas ahora con, con Ujú. las citas en la administración pública, pero en 10 meses, 10 meses casi seguro que no me va a preocupar, ¿no? Bueno, pues en 10 meses no va a ser un problema, que lo deje de ser ahora. Y Ujú. este tipo de mensajes que pueden parecer muy superficiales, o el que te decía antes, de si no tienes ganas de entrenar, entrena sin ganas, que pueden parecer tonterías, flower power, sabemos por psicología moderna que funcionan, que la capacidad de dialogar contigo mismo, de poner tus problemas en perspectiva, ayuda muchísimo, que es algo real. Y de hecho, muchas herramientas psicológicas modernas, de las terapias cognitivo-conductuales, beben directamente del estoicismo, ¿no? Después de años, de décadas, con terapias que sabemos que no funcionan, como el psicoanálisis, Ujú. de repente llega gente como Albert Ellis y dice, Oscar, ¿por qué no cogemos ideas que en nuestra vida nos ayuda, como las filosofías clásicas, y sacamos esas ideas y las pasamos por el cribado de la ciencia? Vamos a coger un grupo de personas y les decimos, prueba esta herramienta psicológica, que bebe del estoicismo, prueba esta otra, el psicoanálisis. Ostras, vemos que Ujú. esta, que se basa en estoicismo, funciona mejor. Y así han surgido estas terapias que cogen ideas no solo de estoicismo, pero en gran medida del estoicismo. Y si miras otras filosofías clásicas o muchas ideas del budismo, pues al final convergen hacia ciertas recomendaciones. Y yo siempre digo que estas ideas, que pueden sonar clichés, son clichés porque son verdades, ¿no? Ujú. Son cosas que han superado el test del tiempo, son ideas que se han transmitido de generación a generación porque son útiles. Y si eres capaz de entenderlas y, muy importante, aplicarlas, ¿no? O sea, al final, no por leerte Invicto tu vida va a ser mejor, no tienes que leer Invicto y aplicarlo. No por leer un programa, un libro de entrenamiento te sale músculos y pierdes grasa, no, tienes que coger ese conocimiento y aplicarlo día tras día tras día. La filosofía es igual, es coger ciertas ideas, ciertas herramientas y luego aplicarlas. Y al aplicarlas día tras día tras día, igual que con
repetición tras repetición tras repetición, el músculo crece, pues Mm, después de estas repeticiones filosóficas, ¿no? Ta, 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 ujú. pues tu mente ves que va cambiando y que las cosas que antes te alteraban mucho, te alteran menos, que te recuperas antes de la adversidad, que las cosas que te frenaban antes ya no te frenan tanto, pero es práctica, es conocimiento y luego, por supuesto, esa práctica diaria. ¿Qué emoción te cuesta más aceptar sin querer cambiarla o Mm. analizarla? Qué emoción, buena pregunta. ¿Qué emoción me cuesta más cambiar? Quizás, te diría que con la que más sigo luchando es un poco con el perfeccionismo, ¿no? O sea, soy muy autoexigente y esto, por un lado, es muy buena emoción. Ujú, Como decían los estoicos, todas las emociones son útiles, todas, incluso las que son más incómodas ujú, son útiles, ¿no? El miedo es muy útil. Si no tuvieras miedo, pues que caerías por un acantilado, te atropellaría un coche cruzando un paso ujú, de peatones, porque no tengo miedo a esas ujú, cosas que vienen a 100 kilómetros por hora. Entonces, todas las emociones son útiles. Lo que tienes que aprender es a regularlas, ¿no? Entonces, en mi caso, pues esa autoexigencia a veces me pasa factura en el sentido de que a mí me cuesta, por ejemplo, no hacer nada, ¿no? mm, Estar en casa tumbado en el sofá sin hacer nada, y como que sale la parte del diablito de, "Hostia, ¿en serio? ¿No vas a hacer nada durante 2 horas? ¿Vas a estar aquí? No tienes un paper que leer, no tienes algo que revisar, no tienes un post que pensar, no tienes, ¿en serio? ¿Vas a estar aquí sin hacer nada, ¿no? Y cuando surge esa emoción, pues tengo que ponerla en perspectiva. Bueno, en realidad estoy haciendo algo muy importante, que es descansar mentalmente, que es recuperarme, que al final voy a ser más productivo después, pero ojo, aunque no fuera más productivo, tampoco pasa nada, porque mm, también es un error ver el descanso como un medio para un fin. No, mm, descansas para después ser más productivo. No tiene por qué. Descansas mm, porque sí, porque te apetece simplemente, ¿no? Y ujú, por suerte me lo puedo permitir, pero mm. aunque me lo pueda permitir, pues quizás me cuesta bastante lidiar todavía con esa emoción de, de saber que podría estar haciendo más cosas, ¿no? De pensar que no estoy produciendo lo que debería producir, por así decirlo. Ujú. ¿Cuál es la peor rutina posible, por la mañana? Porque muchas veces se habla de la mejor rutina posible, levantarte a Mm. las 5 de la mañana, agua fría. ¿Cuál es la peor? Muchas veces es La antirrutina, ¿no? La ¿cuál es rutina. la antirrutina? Muchas veces es mejor, pues, ser muy consciente de lo que no está bien, Ujú. ¿no? Muchas veces que obviamente optar por la perfección es lo idílico, pero para la gente y aplicado más a la audiencia, ¿no? Mm. ¿Qué es lo que no es una buena rutina y cómo podemos ir mejorándola? Mm. Pues a ver, la antirrutina, que está muy interesante la pregunta, porque siempre hablamos de la rutina Ujú, y conocerás a Nassim Taleb, ¿no? Este ujú, pensador, y él habla de la vía negativa. Es que muchas veces, en vez de pensar qué puedo sumar a mi vida, piensa en qué restar. Y a veces ujú, mejoramos la salud no sumando cosas, sino restando cosas que nos dañan, ¿no? Entonces, pues la típica rutina que es compartida por muchas personas de me despierto y estoy en la cama dando vueltas, cojo el móvil en la cama y me meto ya en Instagram y en ujú, Twitter a ver qué no sé qué, ujú, y luego me despierto y bajo directo a la cocina y como no preparé nada, pues vamos a ver qué desayuno. Pues mm, mira, tengo la pizza que sobró de anoche mm, y desayuno esa pizza o bollería mientras sigo metido en redes sociales. mm, Y además no subo las persianas y sigo a oscuras a primera hora del día. Y luego, pues, vale, sí, me ducho, me preparo, bajo al coche en ascensor, no me tengo en el coche, llego a la oficina en ascensor, o sea, subo en el ascensor a mi puesto y estoy ahí trabajando un poquito. Y luego a media mañana bajo a la cafetería y estoy ahí otra vez en las redes sociales. Y luego mm, salgo a comer cualquier cosa. Bueno, pues, ujú, y ujú, mucha gente dirá, bueno, pero eso es lo que hace la mayoría. Sí, ujú, es ujú, así, ¿no? Pero todo empieza por una falta de conciencia, ¿no? ujú, Bueno, y podríamos por cerrar al final del día, llegas a tu casa y como tampoco has preparado nada, pues tienes la cena, cualquier cosa precocinada y te tumbas ahí en el sofá a ver la televisión mientras cenas, ¿no? mm, Y después ahí sigues hasta las tantas de la madrugada, hasta que te acuestas a la una bañado por luces artificiales. Eso es la antirrutina, ¿vale? Eso es lo ujú, que no debemos hacer. Y además, como tienes mucho estrés, pues te abres tu copita, o te abres una botella de vino y te tomas 3 o 4 copas, tú solo ahí mm. enfrente de la televisión, mientras además picoteas con helado y palomitas, ¿no? Por decir algo.
Y como te decía, todo empieza por la falta de conciencia. O sea, al final vivimos muchas veces por piloto automático. Simplemente te dejas llevar por la rutina, te dejas llevar por las apetencias. Vale, pues me apetece mirar Netflix, lo miro. Me apetece meterme en redes sociales, pues lo hago. Me apetece comerme esa cena precocinada, pues lo hago. Me apetece esta bollería a primera hora, pues lo hago. Y la idea, y de nuevo, todas estas cosas son válidas, ¿eh? Yo soy el primero que me meto en redes sociales de vez en cuando, que me Mm, puedo comer una pizza de vez en cuando, pero lo haces desde la conciencia. Es decir, lo haces como em, como primero es una pequeña parte de lo que haces en tu día a día ujú, y lo haces después de haber hecho las cosas importantes. Si tú has consumido un buen desayuno, si has entrenado, si has dado 10.000 pasos al día, si usas las escaleras convencionales en vez de las mecánicas y el ascensor, si no te expones a luz artificial por la noche y durante la mañana sales un poquito a que te da luz del día, ujú, oye, ya has hecho el 80%. Si después quieres meterte media horita a hacer el tonto en Instagram, genial. Si después quieres ver un rato Netflix por la noche, mientras cenas, genial. mm, Pero ya has hecho lo importante, ¿no? Está un poco esta analogía que me gusta, de que tienes un bote y tienes al lado piedras grandes, piedras pequeñas y arena. Pues las piedras grandes son las cosas importantes, las piedras pequeñas un poquito menos importantes y la arena lo totalmente superfluo. ujú. Pues mucha gente empieza llenando ese bote con arena. Si tú metes mucha arena, ya las piedras grandes ya no entran, no entra nada. Has llenado tu día, pues eso, entre comillas, basura mental. Sin embargo, si metes las piedras grandes, pues te das cuenta que después las pequeñitas, al tirarlas, se van ajustando. Incluso puedes meter cierta arena, ¿no? Que es Ujú, la pizza de vez en cuando, la copita de vino, la puedes meter, cabe, no cabe toda, claro, cabe un poquito, pero ya tienes las piedras grandes y las medianas. Va de eso, o sea, que en tu día digas cuáles son los pilares, cuáles son esas piedras grandes y esas las tengo que meter sí o sí. Y luego, con los espacios que queden, pues sí, puedo rellenar con piedras pequeñas, puedo llenar un poco de arena y no pasa nada porque las piedras grandes están dentro. Lo que no ujú. puedes hacer es dejar piedras grandes fuera del bote. Bueno, puedes, pero después tendrás que pagar las consecuencias con el tiempo. ¿Dónde está el límite entre cuidarse y ser esclavo del autocuidado? Ujú. Ese es muy buen punto. Yo digo siempre que cualquier cosa llevada al extremo se convierte en lo opuesto, ¿no? Mm, Si tú no puedes nunca comerte un trozo de tarta, quizás ese día del cumpleaños que tu hija te prepara una tarta, pues no la comes porque lleva azúcar. ujú, O no sales un día por la noche a yo qué sé, la despedida de soltero de tu mejor amigo, porque claro, van a beber alcohol, ujú, te vas a acostar tarde, no vas a dormir tus 8 horas. Y, bueno, pues eso se convierte en lo opuesto. Eso te va a afectar tu salud mental y por tanto tu salud global se va a ver perjudicada. Entonces, el punto es cuando las cosas te empiezan a obsesionar. Para mí ese es mm, el punto. Cuando empiezas, y muchas veces no te das cuenta, ese es el problema. Los de fuera lo ven, tú no lo ves, ¿no? Se dice mucho esta cita o esta frase en redes sociales. Lo que otros llaman obsesión, para ti es dedicación, ¿no? ujú, Que yo lo entiendo, que tiene un punto de verdad, pero a veces, cuando todo el mundo ve que estás obsesionado, ostras, es que igual lo estás. Y eso está afectando tu vida, ¿no? Hay ujú, este concepto de vigorexia, ortorexia, mm, que mucha gente lo desprecia como, ah, ahora cuidarse es tener un problema de salud mental. No, no es cuidarse, es el exceso de preocupación por cuidarse, ¿no? mm, Y se va a entender bien con esa analogía. Yo siempre digo que si tú no puedes dejar de comer bollería, tienes un problema de autocontrol, de autorregulación, y eso está mal, ujú, ¿no? Pero si tú no puedes comerte un día un croissant, porque vas a París y quieres probar el mejor croissant de la ciudad, sin sentirte después culpable, también tienes un problema. Es un problema distinto, pero es un problema de mm, mala relación con la comida, es un problema de autocastigo innecesario. Cuando ujú, ese croissant, de nuevo, si las grandes rocas las tienes en el bote, ese croissant te va a afectar cero. Si después caminas 20.000 pasos por la ciudad, si después entrenas un ratito, y aunque no lo hagas, ¿eh? Pues ese ujú, croissant te va a afectar cero tu salud. mm, ¿Sabes? Y sin embargo te estás autocastigando. Y ese castigo que te generas por haberte comido el croissant te va a hacer mucho más daño que el croissant en sí mismo. ujú. Al hilo de lo que has comentado, mucha gente se siente sola por el tema del autocuidado, de buscar pues, su mejor versión, empezar a tener mejores hábitos que igual que el resto de, pues, de la población, que el resto de sus amigos.
esto da lugar a, pues, a mucha soledad. Mm. ¿Qué les dirías a esas personas que se sienten solas por buscar un poco esa mejor versión, y estar muy enfocado en sus hábitos y en su mejora personal? Mm. Pues primero que tengan cuidado, porque Mm, igual están cayendo en este perfeccionismo, en ujú, esta vigorexia, como la quieras llamar, y tienes que entender cuándo esa persecución de tu mejor versión, de la mejor salud posible, mm, cuándo la estás convirtiendo ya en una obsesión que puede terminar causando más daño que bien, ¿no? Dicho esto, si por lo que sea, por tu entorno social, familiares, amigos, colegas de trabajo, pues en general llevan todos malos hábitos, pues es normal que tú intentes no ser como ellos, que intentes realmente cuidar lo que entra en tu mente y en tu cuerpo ujú, y que eso ya no solo te haga sentirte solo, que también, sino sentirte un poco, no voy a decir rechazado, pero sí cuestionado. ujú, Yo siempre digo que los malos hábitos se normalizan y por tanto los buenos hábitos como que hay que justificarlos, ¿no? Me mm, explico. Tú vas a una cena, ¿vas a tomar alcohol? No, no quiero alcohol. Ah, pero ¿qué te pasa? No mm. sé qué, vas a conducir, Sí. o a una mujer, estás embarazada, ¿no? Sí, incluso esa forzaron, venga, una copita o, Exacto, una copita ¿no? no pasa nada, Exacto. o Ujú, si te pides un buen desayuno, pero ¿qué pasa? Que estás a dieta, que no sé qué, sin embargo te pides, mm, pues sí, el croissant y ponle doble de crema y nata, nadie te dice nada. Nadie te dice, oye, ¿tú crees que es lo mejor? Nadie. Es mm, muy raro que te digan algo y sin embargo cuando intentas hacer las cosas bien, como que tienes que justificar el por mm, qué, ¿no? Y entiendo que eso para la gente sea difícil. ujú, Por suerte, en el mundo actual, en el mundo hiperconectado en el que vivimos, ¿no? Esa hiperconexión tiene también sus ujú, aspectos negativos, por supuesto, pero la ventaja es que es mucho más fácil que antes ir a entornos donde vas a conectar con esas personas, ¿no? Es decir, si tú vienes a un sitio como este, a un gimnasio, ¿no? Pues ujú, vas a conectar con gente que cuida su cuerpo, que cuida su salud, que ujú, intenta comer bien, seguramente. Y por tanto es buscar ese grupo de personas cuyos comportamientos estándar son tus comportamientos deseados. Al final es mucho más fácil cambiar en compañía que cambiar en soledad. Decía Epicteto, es un poquito, suena un poco duro, pero tiene gran parte de razón, de que lo que entra en contacto con lo sucio termina ensuciándose, ¿no? mm, Y se refería a esto, que dicen actualmente que eres la media de las 5 personas con las que pasas más tiempo, que en parte es verdad, en parte no. Tú, como siempre, los estoicos decían, el entorno influye, ujú, pero tú puedes elegir actuar bien, actuar con virtud, decían ellos, en mm, cualquier entorno. Porque al final nadie va a coger el croissant y forzártelo. Tómame a la copa de vino. Nadie. Al final eres tú, con tus manos, la que coge la copa de vino o el croissant, y tú tienes la decisión última de lo que entra en tu cuerpo, ¿no? Salvo excepciones, obviamente, pero en general es así, ¿no? ujú, Entonces no puedes usar tu entorno como excusa, pero es evidente que el entorno nos condiciona, somos seres sociales y por tanto es una buena recomendación, intenta en la medida de lo posible mejorar tu entorno, en la mm, medida de lo posible, porque si tu familia es como es, pues no vas a decir, bueno, no vas, podrías, ¿no? Pero, oye, que no os quiero ver más porque la cocina que hacéis o las recetas cuando nos juntamos no son muy saludables. Bueno, pues seguramente no hagas eso, ¿no? mm, O lo mismo con tus colegas de trabajo, pues son los que son. Pero sí puedes, después del trabajo, los fines de semana, buscar grupos de personas que tienen otros hábitos y puedes buscar, yo qué sé, grupos de montaña para que el fin de semana tu ocio, en vez de ser todo el día de copas y sedentarismo, pues sea algo mucho más activo. Entonces, en mm, el fondo es busca esos grupos porque existen. Y en última instancia pueden ser grupos virtuales. También se ha visto que los grupos virtuales, para quien viva quizás en un pueblo remoto que le sea muy difícil buscar mm. esos grupos, que en una ciudad grande como Madrid, Barcelona es muy fácil, pues súmate a algún grupo virtual, alguna comunidad, algún foro, porque ese apoyo virtual también ayuda. ¿Qué es vivir con virtud? Pues a ver, si nos basamos en las ideas estoicas, vivir con virtud, lo que ellos llamaban arete, Mm, es tener ciertos códigos morales o éticos que guíen tu conducta. mm, Básicamente, actuar bien, podríamos simplificarlo. Y ellos distinguían, no solo los estoicos, sino esto ya nos remontamos al origen de la filosofía, Sócrates, Platón, a 4 grandes virtudes, que son la sabiduría,
que es el coraje, es la justicia y es la templanza, que incluye aspectos de autorregulación. Yo lo llamo disciplina en Invicto, por simplificar, ¿no? Porque se entienda bien. Porque cuando hablamos simplemente de virtud, puede sonar un poco arcaico, ¿no? Como actuar con virtud en el siglo XXI que me estás contando. Pero yo siempre le digo a la gente, tú piensa desde un punto de vista absolutamente práctico, mundano e incluso egoísta, una persona que se esfuerce por aprender, ¿no? Que sabiduría, desarrollar más conocimiento, mejorar sus habilidades, que luego tenga el coraje, la valentía de emprender cosas, como tú has hecho con este podcast, de llamar a desconocidos, de crear algo ahí fuera, a pesar de las críticas, del hate, del riesgo de que esto no funcione, que después trates bien a la gente. La justicia, en el fondo, es tratar bien a los demás, pues van a querer trabajar más contigo. Y finalmente, que tengas esa disciplina, ¿no? De perseverar en el tiempo, incluso cuando las cosas no van bien. Hombre, ¿crees que la virtud, actuar con virtud, no sigue siendo muy relevante en el siglo XXI? Yo creo que sí, que la gente que actúa con virtud le va a ir mejor en la vida. Dicho esto es importante, los estoicos decían que a pesar de que actuar con virtud es muy probable que te dé cosas muy valiosas, no es por eso por lo que hay que actuar con virtud. Es decir, estas cosas positivas de la fama, del dinero, del reconocimiento, son efectos derivados de actuar con virtud, pero realmente la recompensa de una buena acción, decía Marco Aurelio, es haberla hecho. Es decir, hacemos esto no por lo que nos va a dar, que seguramente nos va a dar muchas cosas positivas en la vida, sino porque es lo correcto, ¿no? Esa es la visión estoica. Pero, como digo, incluso si no te termina de convencer, si quieres hacerlo desde un punto de vista egoísta, actuar con virtud te va a traer muchas cosas buenas. Y al menos vas a dormir mejor por la noche. Que no es poco. Que no es poco. Zona 2, entrenamiento. Cambio radical, ¿no? De virtud a zona 2. Cambiamos de tercio totalmente a más la parte de salud, quizás más técnica. ¿Por qué es tan importante y cómo la integrarías en la vida de una persona que busca longevidad más que rendimiento? Bueno, vamos a un paso previo, ¿no? Desde un punto de vista de longevidad, no solo de longevidad en cuanto a vivir más, pero también en cuanto a calidad de vida, ¿no? No solo vivir 10 años más, sino que esos 10 años extra sean años muy buenos. Hay como dos, simplificando mucho, pero hay dos métricas principales que sabemos que correlacionan muy bien con esa longevidad y esa calidad de vida, que son, punto 1, tu fuerza barra masa muscular, más la fuerza incluso que el músculo, y punto 2, tu capacidad cardiovascular, que podríamos simplificar en V2 max, que es la máxima cantidad de oxígeno que puedes procesar, pero podemos quedarnos con capacidad cardiovascular. Y, por tanto, la pregunta es cómo desarrollamos la fuerza, que luego podemos hablar de esto, y en el ámbito o en ese marcador de capacidad cardiovascular o de V2 max, hay dos formas principales de mejorarlo. Uno es lo que estamos hablando, zona 2, que es cardio baja intensidad, y ahora lo desarrollamos. Y la segunda forma muy buena de mejorarlo es con trabajo interválico, ¿no? Con algo, lo que llamamos HIITs. No es exactamente HIIT, es un tipo específico de HIIT, que son intervalos algo más largos, pues de 3-4 minutos a intensidades muy altas, y luego alternar con 2-3 minutos de intensidades más bajas, ¿no? Entonces, en la zona 2, las sesiones de zona 2 son sesiones donde trabajamos a una intensidad de un 6-7 en la escala de Borg, ¿no? De esfuerzo percibido. O sea, si 10 es lo máximo, no me estoy muriendo, pues un 6. Otra forma de estimar esta intensidad es que puedas mantener una conversación sin que se entrecorte mucho la respiración. O sea, puedes hablar, pero no te apetece hablar porque te está costando, pero se te entiende, puedes hablar con otra persona, ese punto, ¿no? O también se puede estimar en base a la frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? Pues si tu frecuencia cardíaca máxima son 200 pulsaciones, pues el 60, 65, hasta 70% de tu frecuencia cardíaca máxima. Si llevas un pulsómetro, puedes estimarlo también por cuántas pulsaciones, a cuántas pulsaciones voy, ¿no? Tampoco hay que obsesionarse con eso. No importa mucho si vas al 58, al 65.
pero buscamos un poco este nivel de intensidad y que sean sesiones incrementales, que igual empiezas con 10 minutos porque no puedes más, pero con el tiempo aguantas 15, 20, 45, una hora. Tampoco hay beneficio en empujarlo mucho más allá de una hora, ¿no? Pero son sesiones relativamente largas de baja intensidad. Eso es zona 2, simplificando mucho. Y se ha visto que es una de las piezas, no la única, pero una de las piezas que más nos ayuda a mejorar esta capacidad cardiovascular. Suplementación. Mm. Bueno, muchos amigos me preguntan cuáles son las mejores marcas, creatina, omega, magnesio. A ver, la primera pregunta ¿es necesario suplementar? Yo te diría que si llevas una buena alimentación y llevas buenos hábitos, Ujú. pues no hay ningún suplemento que sea estrictamente necesario, ninguno. Dicho esto, es verdad que hay suplementos que pueden ser útiles, que te pueden dar un plus respecto a simplemente llevar buenos Ujú. hábitos. Dentro de esos, ¿cuáles son los más recomendables? Pues yo empezaría por aquellos en los que se ha visto un déficit o niveles insuficientes en una parte importante de la población. Y sabemos que más de la mitad de la población tiene déficits de vitamina D, porque no nos exponemos al sol Ujú. y por otros problemas. Y que cuanta más grasa, menos vitamina D disponible tenemos. Ujú. Y la sociedad actual tiene mucha más grasa que antes. El magnesio, también hay mucha gente con déficit de magnesio. Y además son suplementos relativamente baratos, no son suplementos muy caros y pueden ser útiles y además no son peligrosos. O sea, tendrías que pasarte muchísimo con la vitamina D para que llegue a ser peligroso, que llegue a ser tóxico. Y el magnesio es casi imposible. O sea, antes de que llegue a ser tóxico, ya el intestino no va a absorber más y lo vas a notar, ¿no? Ujú. Y luego, un suplemento que ha cobrado mucha fuerza en los últimos años es la creatina, que es un suplemento que se conoce hace décadas, o sea, Ujú. en los años 80 ya la gente tomaba creatina, pero la tomaba en un entorno de gimnasio. Era como el suplemento que la gente tomaba para ganar fuerza y masa muscular. Y hoy sabemos que eso sigue siendo así, es el mejor suplemento de lejos, el más efectivo para mejorar la fuerza y la masa muscular, acompañado de entrenamiento, si no olvídate, o sea, Ujú. no es mágico, tienes que tomar creatina 3, 5 gramos al día, dependiendo de tu peso, y después entrenar fuerza. ¿Qué ocurre? Que en los últimos años, pues ha dado el salto del mundo del deporte y del entrenamiento de fuerza al ámbito de la salud, porque se ha visto que la creatina es también muy importante para el cerebro. El cerebro es Ujú. un gran reservorio de creatina. Al tomar creatina, pues también pensamos mejor, mejora la memoria, se ha visto que puede incluso reducir los síntomas de depresión. Bueno, pues se ha visto que es un suplemento muy interesante. También es verdad que, como todo, ¿no? Que ha pasado de ser un suplemento que la gente le tenía miedo, porque lo asociaba al gimnasio y Ujú. pensaba que era como tomarse, yo qué sé, esteroides, ¿no? Sí. A que ahora es como todo el mundo tiene que tomar creatina y es súper necesario y es fundamental para ganar masa muscular. Oye, tampoco. ¿Te va a dar un beneficio extra? Sí, pero el Ujú. porcentaje siempre va a ser pequeño respecto a entrenar. Entrenar es el 95-96% del beneficio. Vale. La creatina, bueno, pues sí, te puede dar un 3, 4, 5% extra. Hablamos de esos niveles para ponerlo también en contexto, ¿no? Ujú. Porque no quiero que nadie diga, uff, como no puedo tomar creatina por lo que sea, porque es muy cara, aunque no lo es, pero ha subido mucho de precio. Justamente porque más gente lo toma. Claro. Como no puedo tomar creatina, pues ¿para qué voy a entrenar si no voy a ganar masa muscular? No, no, no. Entrenar es el Ujú. 95%, la creatina es el 5%. Pero bueno, Ujú. es interesante y no solo para ese aspecto. Y luego hay suplementos que también podemos recomendar. El omega 3, pues se ha visto que tiene múltiples beneficios, que es antiinflamatorio, y si no consumes suficiente pescado graso, al menos 2, 3 veces a la semana, pues el omega 3 te puede ayudar a tener unos buenos niveles de omega 3, y se ha visto que las personas con niveles más altos de omega 3 pues también tienen mejor salud, más longevidad, etcétera. Y luego hay suplementos que son como más, estos que te he dicho hasta ahora. Bueno, voy a sumar uno más, que es la proteína de suero o proteína aislada. Puede ser de Ujú. suero, puede ser incluso vegetal. Sabemos que la proteína es también muy importante para tener una buena longevidad, para mantener la masa muscular. Y hay personas que consumen muy poca proteína porque no les gusta, porque no les entra. Bueno, pues si consumes muy poca proteína, pues tener un suplemento aislado en casa y hacerte un batido de proteína post-entreno también te va a ayudar mucho. Y no solo, insisto, no solo a nivel de masa muscular, sino de prevenir sarcopenia, prevenir problemas, ¿no? Estudios en adultos mayores se ha visto que al aumentar la ingesta de proteína, pues tienen Ujú. menos fragilidad, menos fracturas, menos caídas, etcétera, etcétera. También hay gente que se pasa, ¿no? No hace falta Ujú. tomar 2 gramos por kilo de proteína al día, no hace falta. Pero si consumes 0,8, 0,9, incluso 1, pues subir a 1,2, 1,5 te va a ayudar mucho. Y estos son como los más, entre comillas, universales, que son muy seguros,
que son relativamente baratos, y luego hay otros que no recomendaría así de manera general, que son para momentos puntuales. Por ejemplo, uno que a mí me gusta en casos de cortisol elevado, Ujú. periodos de estrés, es la ashwagandha, que es una hierba que viene de la medicina ayurveda que reduce el cortisol, que reduce la ansiedad, que te puede ayudar a dormir mejor, que eleva la testosterona en hombres cuando es un problema de cortisol, porque el cortisol, cuando está muy elevado, reduce la testosterona, ¿no? Pero no tomaría ashwagandha durante Ujú. meses. Además, se ha visto que puede ser problemática para el hígado si tomas marcas que no tienen patente, o sea, que no están bien controladas, y las tomas por mucho tiempo o tomas dosis muy altas. Entonces, es perdón, bueno, a ver, es un compuesto natural, pero la gente muchas veces le tiene miedo a los fármacos y dice, no, pero dame lo herbáceo o lo Ujú. natural, pensando que lo natural es sano. Ojo, no tiene por qué ser así, ¿no? Ya. Por ejemplo, las estatinas están muy demonizadas, pero luego la gente se toma levadura de arroz rojo, que en el fondo tiene el mismo compuesto, monacolina K, que Ujú. tiene una estatina, ¿no? Entonces, y sin embargo, cuando tú te tomas un fármaco, sabes exactamente qué dosis estás tomando. Cuando tú compras un suplemento en la tienda de la esquina, que tiene ahí las hierbas y te da unas cuantas hierbas, no sabes qué dosis tiene eso, si tiene Ujú. más, tiene menos. Bueno, a lo que iba, ¿no? Entonces la ashwagandha me gusta, pero no la tomaría de manera crónica. Si haces CrossFit, pues igual, yo qué sé, pues la betalanina, pues quizás te da un push de mejora. La cafeína es el mejor suplemento ergogénico, que eso se refiere a que mejora el rendimiento. La cafeína preentreno es muy potente, es el mejor suplemento para mejorar el rendimiento inmediatamente posterior, porque la creatina tiene un efecto más por acumulación. Ujú. No es que tomas creatina y rindo mejor en ese entrenamiento, no, no, la creatina funciona cuando vas rellenando tus niveles de fosfocreatina muscular. O sea, es temporal. Hay que consumirla Hay que durante un consumirla tiempo durante un para tiempo que para tenga que se efecto. vayan elevando los niveles, y luego hay que mantenerla en el tiempo para que los niveles de fosfocreatina, que te da esa energía, Ujú. se mantengan elevados. Claro. La cafeína no se acumula en el cuerpo. La cafeína la tomas y te Instantáneo. genera un chute de energía Ujú. en la siguiente hora, 2 horas, dependiendo de la dosis, ¿no? Ujú. Y luego, gente que le cuesta descansar, pues hay suplementos específicos como la glicina, como GABA, como L-teanina, como melatonina, bueno, que en momentos puntuales Mm. pueden ayudarte a dormir mejor. Iría un poco por ahí. Mm. Para esas personas que, por ejemplo, vayan al gimnasio y se sientan un poco perdidas de que no saben qué hacer, un entrenamiento básico para una persona con un, bueno, pues con un puesto de trabajo exigente, que no tengan mucho tiempo Mm, para ir al gimnasio, que tengan, por ejemplo, media hora y estén un poco perdidos a la hora de cómo entrenar, mm, ¿qué mm. 3 consejos les darías para... Hay estudios muy interesantes sobre esto, y se ha visto que una sola sesión de fuerza a la semana es Ujú. suficiente para lograr ganancias claras de masa muscular, mejoras de masa ósea. Entonces, que la gente, que eso es un tema que conecta con lo que decíamos antes de psicología, estoicismo, Ujú. tenemos que reemplazar ese pensamiento todo o nada. Como no puedo ir más que media hora a la semana o una hora, pues ya no Mm. hago nada. No, no. Reemplaza esa idea por todo o algo. Si no puedo ir 4 días al gimnasio a la semana, que sería lo ideal, ¿no? Bueno, pues piensa en algo. Pues, en vez de pensar, como no puedo ir 4 días, no hago nada, porque seguro que para ir un día Mm. no tiene ningún beneficio. No, no. Ir un día, entrenar media hora o una hora es mucho mejor que no entrenar nada. Mm. Entonces, si solo puedes ir media hora, también depende de cuántos días, ¿no? Pero pongamos el caso de alguien que puede ir 2 días, media hora, 45 minutos. Bueno, pues hay estudios que indican que lo que mejor funciona para entrenamientos cortos y que no sean muy frecuentes, que puedas ir, por ejemplo, un par de veces a la semana, es empezar con los ejercicios básicos. ¿Cuáles son estos? Los que movilizan más masa muscular. Ujú. Mete al principio una sentadilla con peso Ujú. o press de pierna, si no quieres trabajar con pesos libres, press de pierna o sentadilla. Mete después bueno, y que sea full body. Si son solo 2 días, mejor full body. ¿Esto qué se refiere? Que en el mismo día trabajas cuerpo superior, inferior, todos los músculos del cuerpo. Ujú. Y para lograr esto, en poco tiempo, tienes que trabajar con ejercicios multiarticulares. Porque si trabajas con ejercicios de aislamiento, curl de bíceps, luego el movimiento no sé qué para el trapecio, bueno, pues al final no tienes tiempo, porque Mm. son ejercicios que a trabajar muy poca masa muscular tendrías que meter 8 ejercicios Más repes. para trabajar todo el cuerpo, ¿no? Sin embargo, si empiezas con sentadilla, tú con sentadilla trabajas la espalda, porque Ujú. si trabajas con sentadilla, los erectores de la espalda trabajas el core, trabajas glúteos, trabajas isquios, trabajas cuádriceps.
Con un solo ejercicio trabajas mucho. O si haces peso muerto, lo mismo, trabajas mucha musculatura. Press de banca, pues menos musculatura, pero también trabajas, los tríceps, trabajas pectoral. Entonces, que tus primeros 4 ejercicios puedes meter 2 de cuerpo superior, 2 de cuerpo inferior, un día, y luego si te queda tiempo, bueno, pues mete algún ejercicio de aislamiento en superset, en superserie. Es decir, en vez de hacer ejercicio, descanso y hago ejercicio, haces un ejercicio, sin descanso metes el segundo ejercicio y ahí haces un pequeño descanso, ¿no? Te permite meter más volumen de entrenamiento en menos tiempo. Y el segundo día harías algo similar, pero si empezaste el primer día con, no sé qué dije antes, si empiezas con torso, pues empiezas con pierna y cambias el ejercicio. Si el día 1 hiciste sentadilla, pues el día 2 haces sentadilla búlgara o, yo qué sé, press de pierna. Y en torso, si hiciste un día press de banca, pues el segundo día haces press de hombro. Y va por ahí. Entonces es pocos ejercicios, porque no tienes mucho tiempo, pero empezar por los grandes ejercicios multiarticulares, después los que no son multiarticulares los haces en superset para ahorrar tiempo. Superset, para la gente que es superset. Superset se refiere a que en vez de hacer... Hay 2 estrategias clásicas, ¿no? Una es, voy a hacer 2 ejercicios, 3 series por ejercicio. Enfoque clásico, pues cojo el ejercicio 1, hago la primera serie, las repeticiones que sean, y descanso. 1 minuto, 2 minutos. Hago la segunda serie y descanso. 1 minuto, 2 segundos. Hago la tercera serie y descanso. 1 minuto, 2 minutos. Paso al siguiente ejercicio. Primera serie y descanso. Segunda serie y descanso. Tercera serie y descanso. Esos tiempos de descanso hacen que se expanda el tiempo que necesitas. Si haces esos ejercicios en superserie, coges el primer ejercicio, las repeticiones que toquen, y sin descanso haces el segundo. Y ahí descansas. Y ese sería el primer superset. Y luego haces lo mismo con la segunda serie de cada ejercicio y luego con la tercera. Y por tanto, logras el mismo volumen total en mucho menos tiempo, en casi la mitad del tiempo. Y se ha visto, según la evidencia científica, que esto reduce mucho el tiempo de entrenamiento, pero prácticamente logras las mismas adaptaciones. ¿Exactamente las mismas? No, porque hay un poquito más de fatiga, pero logras el 90% del beneficio en la mitad del tiempo. Y si tienes poco tiempo, esto es muy, muy efectivo. Y otra recomendación también, bueno, una advertencia, no puedes hacer super series con ejercicios de cuerpo completo. O sea, no puedes hacer sentadilla a tope y luego sin descanso press de banca. No, esos ejercicios requieren más descanso, ¿no? Pero iba a decir algo que no se me pase. Muy importante también, cuando tienes poco tiempo, incluso aunque no tengas poco tiempo, queremos que las últimas repeticiones de cada serie sean muy incómodas. Sean muy incómodas, porque llegar no al fallo muscular, pero acercarte al fallo muscular. ¿Por qué? Porque si te quedas muy lejos del fallo muscular, son series poco efectivas. Y como tienes poco tiempo, metes poco volumen y además esas series no las llevas cerca del fallo, pues al final el estímulo que generan es poco efectivo para ganar masa muscular, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta estos factores y si los tienes en cuenta, puedes lograr muy buenos resultados, incluso con entrenamientos de 30 a 40 minutos, incluso en solo 2 sesiones a la semana. Si tuvieras que diseñar una rutina de recuperación perfecta, sauna, frío, infrarrojos, ¿cuál sería? Bueno, iría un paso antes, ¿no? Porque ahora está muy de moda todo esto que has mencionado, con razón, o sea, todo esto ayuda y ahora vamos a profundizar, pero lo que quiero que la gente entienda es que cuando hablamos de recuperación, pensemos primero en las cosas básicas como el sueño. O sea, si tuviera que hacer, que tengo un artículo sobre esto, cuál es una pirámide de recuperación, ¿no? Oye, cuáles son las cosas básicas y luego cuáles son menos importantes. Bueno, la base es el sueño. No es ni la sauna, ni las cámaras hiperbáricas, ni las luces rojas, no, el sueño, ¿sabes? Entonces, si para aplicarte la sauna, la terapia hiperbárica, tienes que ir a no sé dónde, volver tarde a casa, mira, no vayas a ninguna parte, acuéstate antes y duerme. Es lo que más te va a ayudar a recuperarte junto con la nutrición, ¿no? La nutrición adecuada es fundamental después del entrenamiento, bueno, o antes también, ¿no? La recuperación empieza antes de la sesión de entrenamiento, digo siempre. Entonces, descanso y nutrición es lo más importante de cara a la recuperación. Dicho esto, si la parte de descanso, la parte de alimentación la tienes cubierta, pues hay cosas que pueden ayudar. De las que has mencionado, la que más evidencia científica tiene, no solo en la recuperación, sino en potenciar las adaptaciones del entrenamiento y
mejorar la longevidad, ayudarte a vivir más y reducir el riesgo de enfermedades, sobre todo cardiovasculares, pero no solo, es la sauna. Hay un montón de estudios, muchos de ellos hechos en bueno, países nórdicos, ¿no? Finlandia, la cuna de la sauna. Y yo por eso, desde que vi esos estudios, me compré una sauna. Digo, ostras, esto es muy, muy potente y tiene un efecto muy beneficioso sobre la salud, al menos 2, 3 sesiones de sauna a la semana. Además, el beneficio de la sauna es que las puedes pegar tu sesión de sauna al entrenamiento y no solo no lo afecta, sino que parece que lo puede potenciar. La sauna es una especie de entrenamiento en zona 2, ¿no? Al estar en la sauna, como que el cuerpo empieza a bombear más sangre, vasodilata, entonces es una especie, simula un poco el ejercicio cardiovascular y esto mejora la circulación, lleva más oxígeno, más nutrientes a los tejidos que has fatigado y por tanto tiene este beneficio de mejorar la recuperación y además de paso la salud. Luego está el frío, que el frío tiene un efecto muy interesante, tiene un efecto antiinflamatorio y puede acelerar la recuperación, pero el problema que tiene el frío es que puede inhibir ciertas adaptaciones del entrenamiento, ¿no? Porque esa inflamación que logramos, que se produce después del entrenamiento, no es mala, es una señal para que tu cuerpo mejore, se adapte al esfuerzo o al estímulo que le has aplicado. Y si después de una sesión de fuerza tú te metes 10 minutos en una bañera de agua helada, pues al final vas a reducir, no anular, no vas a neutralizar, pero vas a reducir las adaptaciones del entrenamiento. Entonces, yo recomiendo que el frío se separe unas cuantas horas del entrenamiento. Entonces, con la sauna no hay problema. La sauna y el entrenamiento se llevan bien, entrenamiento y frío no se llevan tan bien. Pero si tú estás compitiendo CrossFit, por decir algo, haces una sesión, una competición por la mañana y una competición por la tarde, meter frío en el medio sí te puede ayudar a recuperarte antes, ¿no? Tiene también un efecto a nivel mental, de claridad, de foco, y esto ayuda. Y luego están las terapias de luz infrarroja, que también han cogido mucho revuelo, mucho interés en los últimos años, y se ha visto que tienen beneficios, que también pueden regular esa inflamación. Pero para mí el beneficio principal de estas, donde tiene más evidencia, más que en la recuperación física, que también un poco, pero tiene más efecto en la mejora, por ejemplo, de la síntesis de colágeno, o en la recuperación de heridas, ¿no? En la cicatrización o activar las mitocondrias para que produzcan energía y recuperes un poquito antes esos tejidos dañados. Para el pelo, ¿no? Pueden mejorar el crecimiento, la calidad del folículo y por tanto que crezca mejor el pelo. Entonces, bueno, son muy interesantes y todas ellas tienen su lugar en una rutina de recuperación, pero si las tuviera que poner en esa pirámide, no hay dudas, o sea, nutrición, descanso en la base, metería después la sauna y por encima de esto metería otros aspectos, ¿no? Pues eso, frío, luz roja, cámaras hiperbáricas para aumentar la oxigenación, pero ya irían bastante por encima. Hay unas botas, bueno, de acupresión, ¿no? ¿Cómo se llaman? Bueno, que te aprieta un poquito, ¿no? Mejoran la circulación del sistema linfático, te dan un poco de masaje, simulan un poco el masaje que haría un fisio, que también son interesantes. Pero, insisto, está mucho más arriba en la pirámide en el sentido de que es mucho menos importante a todo lo que hemos comentado antes. Microbiota y SIBO son... es algo que está ahora mismo muy en boca de la gente por el tema de los falsos negativos. Una persona como tú, ¿qué dirías acerca de esto? Bueno, a ver, son dos cosas distintas, ¿no? O sea, la microbiota, lo que antes se llamaba la flora intestinal, ¿no? Y siempre sospechamos que tiene un papel importante. Quizás en los últimos 10 años o un poquito más nos hemos dado cuenta de que era todavía mucho más importante de lo que pensábamos, que al final, de hecho, ya no se llama flora intestinal, sino que es microbiota, porque antes se pensaba incluso que eran especies más del mundo vegetal, pues sabemos que no, que hay ahí un universo que tenemos incluso más células microbianas que propias, ¿no? Y que al final somos un ecosistema y que la salud de la microbiota influye mucho en la salud humana a todos los sentidos. Yo tengo relación, por ejemplo, con Carlos López Otín, que él hizo este paper famoso, uno de los papers más citados en el ámbito de la longevidad. En el 2013 publicó un paper llamado The Hallmarks of Aging, ¿no? Las claves del envejecimiento. Ahí puso 9 claves y el año pasado, no, hace 2 años, lo actualizó y puso varias claves más, y una de esas claves que antes no estaba es la disbiosis de la microbiota, es decir, una microbiota dañada, una microbiota que no es saludable.
Entonces, este concepto de disbiosis es muy importante y se refiere a eso, a un desequilibrio en ese ecosistema, ¿no? Mm, ¿Cuál es el problema? Que todavía no sabemos muy bien si existe realmente un equilibrio perfecto. De momento, lo único que sabemos es que una microbiota más diversa es una microbiota más saludable. Pero no sabemos muy bien todavía qué microbios o qué cepas son buenas, en qué o cuándo dejan de serlo. No es tanto un tema de buenas o malas, ujú. sino en qué proporciones, cómo se llevan entre ellas. Por ejemplo, hay estudios súper fascinantes, te cuento un par de ellos. Estudios en ratones, se habla mucho del eje intestino-cerebro, ¿no? Ajá, Cerebro-intestino. sí. Coges a ratones deprimidos, que muestran síntomas de depresión, no sé cómo en los ratones se identifican los que están deprimidos, pero bueno, cómo se comportan, ¿no? Si Ujú, juegan más o menos, les traspasas una microbiota de un ratón feliz y este ratón como que está menos deprimido. Y al revés, traspasas la microbiota de un qué ratón locura. deprimido a un ratón feliz y de repente pasa a estar deprimido. O traspasas la microbiota de un ratón adulto viejo a un ratón joven y empieza a desarrollar problemas de ratón adulto. Y al revés, traspasa la microbiota de un ratón joven a un ratón viejo y de Mm, repente como que rejuvenece, ¿no? Y por eso se ha visto que la microbiota, entre otras muchas cosas, como sintetizar aminoácidos, vitaminas, etcétera, participan en procesos que no entendemos muy bien, pero que tienen que ver con regulación emocional, que tienen que ver con longevidad. Entonces es un campo muy fascinante. mm, Y por eso cuando hay disbiosis hay un problema. Y dentro de los tipos de disbiosis que se están estudiando, uno de ellos, que es bastante frecuente, es el SIBO, ¿no? Que se refiere a sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Mm, El 99% de nuestras bacterias o más tienen que estar en el colon, es donde se concentran, donde se produce la fermentación. ujú. Por distintos motivos, esas bacterias pueden colonizar el intestino delgado y eso hace que alimentos antes de llegar al colon empiecen a fermentar, ¿no? Pues glucosa, pues lactosa, un montón de cosas que no deberían fermentar ahí, fermentan y eso produce incomodidad, produce gases, produce, bueno, problemas digestivos en Ujú. general, ¿no? Y hasta hace, bueno, a ver, hasta hace mucho. Todavía muchas veces no se diagnostica bien el SIBO, ¿no? Porque hay varias pruebas que hacer, la prueba de hidrógeno, la de metano, a veces se hace una pero no se hace la otra, o hay contaminación contaminación en el proceso de hacer la prueba y por tanto tienes un falso positivo, o al revés, tienes un falso negativo por lo que digo, porque te hacen una prueba, no te hacen la otra y por tanto te dicen, no, tú no tienes SIBO, cuando en realidad sí lo tienes, ¿no? Porque hay que mirar más cosas y todavía está en proceso de definirse qué cosas hay que mirar, a partir de qué umbral de gases o de curva de tal definimos que hay SIBO o no lo hay. Entonces, es un tema complejo que a veces se ha simplificado o que muchas personas creen que tienen SIBO sin tenerlo. También ocurre, ¿no? Esto es como Mm, cuando un tema se vuelve muy mediático o empieza a haber mucho ruido en redes sociales, pues todo el mundo, es que estoy inflamado, tengo distensión abdominal, eso es SIBO. Bueno, pues mm. puede que sea SIBO o puede que Sí, sea un poco ser hipocondríaco, ¿no? Pensar correcto. siempre en lo O peor. puede que tengas algo, pero que no sea Claro. SIBO, que sea otro tipo de disbiosis, ¿no? Mm, Entonces va por ahí. Es un tema complejo y que quien sospeche que tiene SIBO, pues hombre, que se ponga en manos de un profesional digestivo ujú. que le pueda ayudar a identificarlo y punto dos, a curarlo. Azul de metileno. Azul de metileno, que esto se ha vuelto muy popular porque veíamos a muchos, o seguimos viendo a muchos influencers con la lengua azul y tal, ¿no? Mm, A ver, el azul de metileno es un colorante que inicialmente se usaba pues para cambiar el color de la ropa, ¿no? Es ujú. un tinte textil. ¿Qué pasa? Que después, no sé a quién se le ocurrió probarlo, pero se vio que tenía un efecto antimicrobiano eh, que se empezó a usar con éxito, por ejemplo, para tratar la malaria. Lo Ujú. que pasa es que después se dejó de usar porque se descubrieron fármacos más efectivos, ¿no? Y la cosa quedó ahí. Y después se vio que podría tener un efecto positivo, por ejemplo, a nivel de mitocondrias, que es donde producimos energía a nivel de las fibras musculares, ¿no? Bueno, de otras células. Y muchos influencers pues empezaron a hablar de esto, de tomar azul de metileno, que tiene este efecto además impactante de que tienes la lengua Mm, azul, no sé qué, pero hay muy poca evidencia, muy mm. poca. Y además, como es un suplemento que no es muy común, pues no sabemos si es un suplemento puro, si puede estar contaminado, hay muy poca regulación.
Entonces, con lo que sabemos a día de hoy, yo desde luego no recomendaría a nadie tomar azul de metileno. Ujú. Lo más probable es que no te pase nada. Es posible, o sea, yo me reservo el derecho a cambiar de opinión. Si el día de mañana salen más papers, revisiones, ensayos Mm. clínicos y se ve que efectivamente tiene un beneficio claro a nivel mitocondrial en humanos, bueno, diré, oye, pues mira, perfecto, y tenemos un suplemento que además es más puro, que tiene ya cierta certificación, entre comillas, pues yo me tomaré azul de metileno y saldré ahí en las fotos con la luz, con la lengua azul, ¿no? Pero de momento yo sería cauto. Mm, Porque, ¿qué dicen que hace el azul de metileno en las personas? Eso sobre todo a nivel mitocondrial, a nivel de inflamación, Ajá. pero basándose eso en estudios en células, en animales, no hay ensayos clínicos en humanos donde se vea un efecto positivo, Vale. más allá de este efecto Ujú. antiparasítico, antimicrobiano, antipatógenos, ¿no? Mm. Y incluso para eso, hoy en día tenemos mejores fármacos, con lo que incluso para eso tampoco se utiliza realmente. Mm. Tema relojes inteligentes, Whoop, Garmin, para las personas que quieran empezar pues, en el mundo fitness y tengan un poco dudas en cuanto a esto, ¿qué les dirías? A ver, a mí me gustan mucho los gadgets y he probado un montón de ellos, pero en el día a día intento usarlos lo menos posible. Y ahora te Ujú. explico por qué. Por ejemplo, hablábamos antes de la zona 2, ¿no? Sí. Pues es verdad que al principio, pues salir con un pulsómetro, si vas a correr, andar en bici o lo que sea, pues tener un pulsómetro te puede ayudar a mejorar tu intuición. Oye, yo lo que yo percibo de zona 2 realmente es mi zona 2, realmente estoy yendo al 60-70% de mi frecuencia cardíaca máxima, y por tanto te pueden ayudar a regular tu entrenamiento, a conocerte mejor, ¿no? Como a mejorar tu intuición. Oye, pues ya sé lo que se Ujú. siente estar en zona 2. Ya el Garmin o el pulsómetro que sea me ha ayudado a intuir cuando Mm. estoy en esta zona. Em, o lo mismo en el caso del Whoop, te puede ayudar a ver cómo te sientes cuando tienes una variabilidad de la frecuencia cardíaca X, ¿no? El Whoop, por ejemplo, funciona estimando cuánto esfuerzo has hecho Sí. y cuál es tu nivel de recuperación, y a partir de eso decirte si tienes que empujar más o menos en tu siguiente entrenamiento. Es un poquito más complejo, pero simplificando mucho va por ahí, ¿no? Ujú. ¿Qué me ocurría a mí con el Whoop? Pues que a veces acertaba, ¿no? Y lo que yo sentía cuadraba con lo que me Mm. decía el Whoop, y muchas veces no. Entonces, si por ejemplo voy a entrenar y el Whoop me decía, cuidado porque no has recuperado bien, y yo me sentía bien, me Mm. sentía con ganas de darle caña, ¿a quién le hago caso? ¿Al Whoop o a mi Ujú. cuerpo? Pues yo, sin duda, a mi cuerpo, ¿no? O al Ujú. revés, había días que el Whoop me decía, sí, dale caña, que estás a tope. Y yo, oye, pues hoy no, hoy Ujú. estoy poco animado, ¿no? O lo mismo con el Oura. El Oura, que también usé mucho tiempo para evaluar la calidad del sueño, pues me fue muy útil para, yo hago muchas pruebas, ¿no? Pues voy a probar cambiar esto, ver qué efecto tiene en el REM, qué efecto tiene en el sueño profundo. Mm. Entonces me permitió hacer algunos ajustes, pero con el tiempo dije, vale, pues ya no aporta nada. Es más, a veces me generaba un efecto nocebo. ¿A qué se Ujú. refiere esto? A que yo me levantaba bien o normal, miraba el Oura, ¿no? O sea, la aplicación, ¿no? Y tu calidad de sueño ha sido mala. Y yo decía, bueno, sí, ahora que lo dices me siento un poquito, ¿sabes? Como que puede Mm. cambiar tu percepción a mal, te puede generar un efecto nocebo, se refiere a eso. Nuestro cerebro se autosugestiona todo el rato, ¿no? Claro. O sea, es decir, que el ver en la aplicación que estás mal te haga sentirte mal de verdad. Claro, sabemos que eso ocurre, ¿eh? Mm, mm, Y al revés, que igual no lo reviste bien, pero la aplicación te dice que sí, pues tú te sientes mejor. mm. Entonces el mensaje es, estas aplicaciones, o lo mismo podríamos decir de contar calorías, que también hay un debate. ¿Tiene Sí. sentido contar calorías? Bueno, pues tiene sentido, porque te puede ayudar mucho a entender mejor los alimentos, a saber cuántas calorías consumes, Ujú. a saber cuánta proteína consumes, a entender cuántos gramos de proteína tiene esa palma, una pechuga de pollo equivalente a la palma de tu mano. Te da mucha información. Pero una vez que ya has aprendido eso, hombre, no tiene sentido estar todo el día ahí pesando la comida, contando calorías. Ujú. No solo no te va a aportar nada, sino que te va a desconectar de tu cuerpo, ¿no? Entonces, a mí me gustan mucho estos gadgets para mm, evaluar mejor tus percepciones, para calibrar tu intuición, pero una vez que ya has calibrado, oye, fíjate ya de tus propias sensaciones más que de lo que te dice un gadget externo. Mm. El tape facial.
Se han visto pues muchos influencers americanos, entre ellos Alex Hormozi, con el tape en la nariz. ¿Realmente esto mejora nuestra respiración? ¿Cuáles son tus opiniones al respecto? Sí, puede mejorarla, ¿eh? Sobre todo en personas que tienen cierta tendencia pues, a tener las fosas nasales un poquito más estrechas o más taponadas. Ujú, El hecho de tener un tape que te abra un poquito estos canales, ujú, pues respiras un poco mejor. ujú. O a mí me gusta, por ejemplo, usarlo a veces por la noche, cuando estoy un poquito más, Vale. pues eso, más atascado, y lo noto, que descanso mejor, que respiro mejor. Ujú, Y me gusta combinarlo, por dar una nota un poquito friki, hay esparadrapos que son para tapar la boca por la noche, ¿no? ujú. Sabemos que es importante la respiración nasal, o sea, que respirar por la nariz es mejor que respirar por la boca. Y lo que ocurre por la noche es que sin darnos cuenta, pues abrimos la boca y respiramos y eso es Mm, malo para muchos ámbitos de la salud. Y como por la noche pues no tienes esta conciencia que quizás tienes durante el día, pues ponerte un tape, ¿no?, en la boca y ponerte estas aperturas nasales, ujú. pues pueden ayudar a mejorar el descanso, a oxigenar mejor, a evitar roncar. Así que bueno, no hay muchísima evidencia, pero volvemos a lo de antes. Si tú te sientes mejor, si sientes que respiras mejor, úsalo, te va a ayudar. Mm, ujú. ¿Qué opinión te merece el TRT? Tema de reemplazo de la testosterona. Mm. En personas, en hombres en este caso, para quienes está indicado, perfecto. Y lo mismo para mujeres, ¿no?, que Ujú, sobre todo es más estrógeno, aunque ojo, las mujeres también necesitan un poco de testosterona. Y de hecho, en terapias modernas se usa también testosterona en mujeres. ujú. Y se ha visto que tanto en hombres como mujeres, en personas para quienes está indicado, Vale. tiene muchos más beneficios que riesgos. El problema es cuando lo usa chavales jóvenes, Ujú, ¿vale? Y se inyectan testosterona pues, para ganar más masa muscular, para definir más fácil. mm, Ahí los riesgos claramente superan los beneficios. Entonces hay que ver en qué casos está indicado y en esos casos te va a ayudar, pero si no está indicado para ti, ¿no? Y si me preguntas, ¿para quién está indicado? Bueno, pues para adultos que a partir de cierta edad, de 45, 50, 55, o ujú, mujeres sobre todo a partir de la edad de la menopausia, pues notan ya síntomas, ¿no? Las hormonas sexuales se han bajado mucho y sabemos que llevarlas a niveles normales, no a niveles suprafisiológicos, que es lo que hacen los culturistas, ujú. llevar la testosterona a 10 veces por encima de lo normal, eso es muy peligroso. Pero un hombre de 50 años, 55, pues Un poco. que ha bajado, pues volverlo a un nivel normal, pues hombre, le va a ayudar a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel Claro. de estado anímico Ujú, y por tanto los beneficios superan de lejos los riesgos. ujú. Si tuvieses que dar dos pinceladas para tema dietas este verano, ¿cuáles serían? Para temas dietas, o sea, Operación Bikini ya van tarde, porque al final el error que comete la gente es, queda un mes y medio para... Venga, me Sí. pongo aquí a hacer restricciones Ajá. muy fuertes, a recortar mucho calorías y ya empiezas mal, ¿no? Ujú, Cuanto más tiempo tengas para hacer el cambio, mejor. Pero yo propongo tres cosas principales. Uno, tener un déficit calórico moderado, no ujú. recortes demasiado la alimentación. Punto dos, consume suficiente proteína, al menos 1,2, 1,4 gramos por kilo al día, porque protege la masa muscular, te eleva la saciedad, por tanto Vale. va a ser más fácil que Ujú, logres ese déficit calórico. Y tercero, súper importante, entrena fuerza. Si simplemente restringes calorías ujú, y no haces actividad física, vas a perder grasa, pero también vas a perder más músculo y después vas a tener mucho más efecto rebote. Entonces serían estos tres elementos y basa la alimentación en comida real. No solo pienses en recortar calorías, ujú, que tienes que hacerlo para perder grasa, pero piensa también en que tu alimentación se base principalmente en alimentos frescos, mínimamente procesados. ujú. Y luego ya la última, ¿qué opinas de Andrew Huberman? A ver, Andrew Huberman, me gusta en general, creo que es alguien que ha conseguido acercar pues, este tipo de cosas que estamos hablando a una población muy amplia, ¿no?, Ujú, de millones y millones de personas, y creo que ha ayudado a muchas personas. Lo que no me gusta quizás de Andrew es que a partir de unos pocos estudios en 4 ratones, 5 personas, no sé qué, se montan unos protocolos ujú, muy sofisticados y te da la sensación de que esto es así. Y mm, además de que ese protocolo emana directamente de los estudios, cuando se inventa muchas cosas, ¿no? ujú. Y ¿A quiénes recomiendas en este
aspecto. Depende de para qué, ¿no? O sea, por ejemplo, en ámbito de la longevidad, pues me gusta más un Peter Attia, que tiene también sus cosas, ¿eh? Pero Peter Attia creo que es más honesto o más transparente en, oye, yo a partir de la evidencia científica te propongo esto, pero bueno, piensa que aquí este estudio es pequeño, no es del Ujú, todo concluyente. Es más transparente en el grado de certeza que tenemos sobre las recomendaciones que hace, ¿no? ujú, Lo mismo con una Ronda Patrick de Found My Fitness. En el campo del entrenamiento me gusta proyectos o gente como Stronger by Science, que también se basa mucho en evidencia científica, o Lane Norton, ese tipo de perfiles. O sea, muchos, y dependiendo un poco de qué ámbito, porque al final a mí lo que me gusta, como creo que hemos transmitido en esta entrevista, me gusta un poco coger de muchos campos ujú, e integrarlos, como unir 100%. las ideas principales, las Ujú. mejores ideas de múltiples ámbitos. Entonces, para cada cosa sigo a perfiles distintos y lo que busco son todas esas conexiones entre disciplinas distintas. Ujú. Marcos, un auténtico placer. Gracias por venir al show, me lo he pasado genial. He aprendido muchísimo de ti. Y gracias también al equipo de Pomona, que nos han Ujú. dejado aquí un espacio Sí. increíble para grabar. Y nada, vosotros dadle calor al canal, por favor, suscribiros si os ha gustado el vídeo y os dejamos también las redes sociales y todo lo que ha hecho Marcos, que merece muchísimo la pena verlo. Muchas gracias por la invitación y hasta la próxima.